Bien, vamos a continuar con nuestros mensajes de la palabra del Señor. Y es grandioso el hecho de que podamos nosotros realmente meditar en su palabra y en ese sentido compartir con cada uno de nosotros y que podamos nosotros leer, estudiar y atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Tito, casi al final de la Biblia, libro de Tito, capítulo 2 y versículos 11 al 13. El libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13, que dice de la siguiente manera: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. He ahí exactamente lo que nosotros tenemos prescrito, está plasmado en su palabra, para que nosotros meditemos en ella. Es triste en realidad, es triste el hecho de que por ignorar la palabra del Señor y por no saber nosotros exactamente lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos comprender y entender, analizar nuestra vida, para ver si en realidad, conforme a los parámetros y a la enseñanza y los preceptos del Señor, nosotros somos salvos. Porque es lamentable, porque lo digo, es lamentable y escucho con frecuencia, y lo hemos oído nosotros también, que todas las personas que mueren, inmediatamente ellos comentan, está en el cielo, y desde allá nos está viendo, todos, sin distinción. En muchos aspectos, ¿hasta qué punto? Por no meditar en la palabra del Señor y no ver exactamente lo que ella nos enseña. Fíjense bien, un hombre que dice el Señor Jesucristo, que murió, y era un hombre hijo de Abraham, es decir, judío. ¿Y hasta qué punto era un hombre que había participado con el pueblo judío y era un hombre rico? De tal manera que hasta que en ese sentido ellos habían observado y visto, y hasta qué punto también él había colaborado con el pueblo, de tal manera que incluso cuando él murió, pues obviamente los sacerdotes y las personas que lo habían conocido, está en el cielo y desde allá nos está viendo, dirían. Pero he aquí que la realidad, dijo Jesucristo, es que en el infierno alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dice la Biblia. Fíjense bien. Y él mismo incluso le dijo al Señor, Padre Abraham, era un hijo de Abraham. Y sin embargo, estaba en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca se preocupó por saber exactamente cuáles eran los conceptos y preceptos establecidos por el Señor para que él pudiese ser salvo. Es por eso que en esta hora nosotros vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar pruebas tangibles de salvación. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros tenemos? Ahora bien, pero tenemos nosotros que tener un marco de referencia. Y el marco de referencia definitivamente es la palabra de Dios. Y en la palabra del Señor se nos enseña cuáles son exactamente las doctrinas y cuál es la enseñanza que Dios tiene en su palabra para que nosotros comprobemos que realmente somos salvos. Y nosotros tenemos que entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Y exactamente lo que nosotros acabamos de leer en el libro de Tito, Pablo, escribiéndole a Tito, junto con la iglesia, le decía a él
¿Qué es exactamente las pruebas y cuáles son las pruebas de que en realidad somos salvos? ¿Por qué? Bueno, porque él mismo había dicho acerca de aquellos hombres que vivían en aquel lugar donde Tito se desempeñaba como pastor. Él mismo dijo, el Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de Pablo, nos dice y nos enseña. En ese sentido, fíjese bien, nos enseña qué era lo que pasaba con aquellas palabras, con aquellas personas que escuchaban la palabra del Señor y que muchos de ellos en realidad, estaban totalmente equivocados. Porque hablaba acerca de aquellas personas que se encontraban en ese lugar. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Es decir, toda persona que no es sano en la fe, que no conoce los principios y parámetros a través de los cuales nosotros podemos ser salvos, esas personas están condenadas y van al infierno. No pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque no han reunido las condiciones que se les imponen para que en este mundo nosotros seamos salvos. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas las tenemos descritas en este pasaje. Primero, que debemos ser salvos por gracia de Dios. Debemos ser salvos por gracia de Dios. Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjense bien, para todos los hombres, es decir, para toda la humanidad. Para toda la humanidad se establece este parámetro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Ven ustedes? La gracia de Dios. No otra cosa. La gracia de Dios. Eso significa entonces que lo que nosotros inventemos y lo que nosotros hagamos y digamos según nuestros propios conceptos, estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque la gracia de Dios se ha manifestado y nosotros lo tenemos, esa gracia, en Jesucristo nuestro Señor. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, no es a través de la ley, no es guardando ciertos mandamientos. Los podemos guardar, y eso después, eso sí, eso es después de que nosotros somos salvos por gracia. Pero lo principal y fundamental que nosotros debemos de entender es que somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, por fe. Y en ese sentido, nosotros necesitamos comprender y examinar nuestro corazón y nuestra mente para ver si somos nosotros sanos en la fe. Porque muchas veces, y la mayoría de la gente cree que por sus obras, haciendo buenas obras, ya con eso vamos a ser salvos. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les decía, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, es decir, el amor de Jesucristo, y si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Porque, dijo Jesucristo, ¿qué gana el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Sí, porque nosotros
podemos incluso caerles bien a todas las personas y ganarnos la amistad e incluso ganarnos el favor de mucha gente a través de nuestras acciones, pero no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia y misericordia de Dios. La gracia que se ha manifestado a través de Jesucristo. Es necesario que nosotros podamos comprender esto y que en ese sentido lo examinemos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les decía: analícense cada uno para ver si no es reprobado. Porque después de analizarse se dan cuenta de que en realidad no conocen al Señor. Entonces dice: nosotros ya nos hemos examinado y en Cristo Jesús somos salvos. Pero solamente en Cristo Jesús, solamente por gracia, por la fe en nuestro Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. De lo contrario, no eres salvo. Y no vas al cielo, por más que digan aquí las personas en sus buenas intenciones, no vas al cielo. Vas al infierno. Y en el infierno será tu despertar trágico y terrible. Y será el lloro y el crujir de dientes. Porque tus conceptos estaban equivocados y tus conceptos eran conforme a los conceptos del hombre. No es la tradición de los hombres. Dijo Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y los mandamientos de hombres no los van a salvar, los van a condenar. Es lo único. Por eso entonces es necesario que nosotros examinemos nuestra vida y comprobemos a través de su palabra si realmente somos salvos. Porque si no, entonces estamos condenados. Estamos realmente condenados. Ven ustedes. Ahora bien, ¿y cómo podemos saber en ese sentido que realmente somos salvos? Realmente, conforme a lo que nos dice en el versículo 11. La gracia de Dios. Muy bien. ¿Pero cómo más? En segundo lugar. Cuando automáticamente se renuncia al mundo. Fíjense bien. Automáticamente se renuncia al mundo. Es lo que nos dice el versículo 12. Dice el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está una prueba contundente. En este sentido, que el apóstol Pablo les escribe a los cretenses, pero en este caso a Tito, para que les enseñara a aquellas personas que, como lo describe ahí mismo, eran personas que obraban de esta manera, siempre mentirosos. Y los mentirosos pues no van a entrar al reino de Dios. Glotones, ociosos, dice la palabra del Señor. Bien, cuando una persona se ha decidido por el Señor, automáticamente renuncia al mundo. Es decir, en él surge un deseo vehemente de vivir una vida piadosa. Es decir, renuncia a su vida anterior. Dice la Biblia, fíjese el versículo 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Se renuncia. ¿Por qué? Porque ya siente que no pertenece a este mundo. Ya comprende que todo este mundo está en contra de Dios. Por lo tanto, renuncia a él, a la impiedad. La impiedad es contrario a la piedad. Definitivamente. E impiedad se renuncia en ese sentido
a la superstición como práctica de toda clase de amuletos, escapularios y disque, y según del mundo, malas vibras. Esas son supersticiones y es impiedad. Cuando su vida en realidad se rige por medio de esos conceptos, definitivamente está yendo con la corriente del mundo. Y la persona que se ha decidido por Jesucristo renuncia de manera total y completa. Es una cuestión espontánea. Por eso, muchas personas, cuando conocen a algunos hermanos, inmediatamente comienzan a pensar, bueno, si yo me meto en esa religión, ya no voy a hacer esto y aquello, porque ellos piensan que es por disciplina y aparentemente por una exigencia. No, no es por una exigencia, es porque automáticamente, cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, nuestro corazón cambia y nuestra vida cambia y nuestra cosmovisión es transformada porque renunciamos totalmente. Es verdad, somos pecadores porque la Biblia dice, estamos en el mundo, pero ya no practicamos el pecado. Caemos de repente en algunas acciones que uno se da cuenta que son malas. Por eso pedimos perdón a Dios, pero no es una práctica en nuestra vida. Automáticamente renunciamos, dice aquí, a la impiedad y a los deseos mundanos. Deseos mundanos. Cuestiones carnales. Y la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentiras y cosas por el estilo. Esas cosas ya no forman parte del creyente, del cristiano, del que conoce a Jesucristo, del verdadero cristiano, es decir, de aquel que sigue a Cristo. Ese es un cristiano, el que sigue a Cristo y que sigue a Cristo conforme a su palabra. Y en su palabra se nos enseña que hay un cambio real y verdadero en la persona que ha conocido al Señor. Ahora bien, ¿cómo es que vive? Aquí mismo nos lo dice. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la persona en la cual el Espíritu Santo ha obrado y vive de una manera sobria. ¿Qué es sobrio? Cuando nosotros vivimos con moderación, cuando nosotros vivimos honradamente y todo lo que nosotros adquirimos, lo adquirimos honradamente. Eso es vivir una vida sobria, justa. La misma palabra nos lo enseña. Cuando nosotros vivimos en ese sentido, con una acción loable y verdadera. Somos personas justas. Hemos sido transformados en personas justas por la justicia de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros vivimos en este siglo? Es decir, Dios ha establecido que en este mundo se encuentre realmente Jesucristo y la diferencia no es en el otro. Por más que se les enseña a la gente que en el otro mundo también se pueden rescatar de no sé qué lugares. No, estamos en este mundo. Por eso dice, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Piedad, es decir, personas pías, piadosas en otras palabras, y que se deben de distinguir de esa manera, que su accionar y su forma de actuar sea de una manera piadosa. En ese sentido,
se distingue la persona que realmente está destinada al cielo, que va al cielo. Y podemos decir, cuando muere, va directamente con el Señor, va con Dios. Pero aquella persona que ha vivido en la impiedad, que ha vivido en la suciedad, que se ha distinguido por ser personas que obraron injusta y mentirosamente, que obraron conforme a este mundo, y decir que están en el cielo, no saben lo que dicen. Están totalmente errados y equivocados, y su despertar será desastroso, como el hombre que menciona a nuestro Señor Jesucristo. Y en el infierno alzó sus ojos y se dio cuenta que toda su vida había sido un desastre y una mentira. Y ahora se daba cuenta demasiado tarde. Por eso, nosotros tenemos que tomar una decisión por Jesucristo. Nosotros tenemos que observar a través de su palabra si realmente somos salvos. Y lo podemos comprobar. ¿Cómo? En tercer lugar, cuando esperamos militantemente la venida del Señor Jesús. Es lo que nos dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante y qué sublime realmente se nos enseña en esta porción bíblica. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ven ustedes. Es decir, la persona que realmente es salva está esperando a su Señor. Y es, como dijo Jesucristo, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así, aguardándolo, esperándolo. Es decir, que su deseo y su corazón ardiente por eso se ha desprendido de este mundo. Por eso, las cosas que vemos aquí definitivamente no forman parte así a rajatabla de su vida. No, él está esperando al Señor Jesús. Está aguardando la esperanza bienaventurada. Se distingue por el hecho de que su confianza está en el hecho de que Jesucristo ha de venir y volverá. Y militantemente está actuando siempre. Es decir, que su espera es constante. Aunque muchas personas se burlen, como dijo el apóstol Pedro, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque todo lo vemos como al principio. Estos ignoran voluntariamente que todo esto está hecho para el momento en el cual el Señor Jesucristo ha de manifestarse. El Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús no ha venido porque espera que la gente se arrepienta, que se reconcilien con Dios, y solamente así puedan encontrarse verdaderamente con el Señor. ¿Estamos realmente aguardando a la venida del Señor? ¿O nuestra vida está ocupada en todos los quehaceres y situaciones de este mundo? Son los engaños del mundo y de todo lo que nos rodea, y eso ocupa nuestra atención y nuestro corazón. Entonces, prueba es de que no conocemos al Señor, de que nuestra vida no está centrada en Jesucristo nuestro Señor. En eso nosotros debemos de pensar, y en eso nosotros debemos de ocuparnos,
en saber si realmente somos salvos. Estas son las pruebas que el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, nos enseña para que nosotros podamos estar seguros de que nuestra vida pertenece a Dios, pertenece al Señor, y definitivamente la promesa del Señor Jesús es que para ellos les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, establecido para vosotros desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Es esa nuestra esperanza, y en eso está cifrado realmente nuestro corazón. En eso está cifrada nuestra esperanza. Si es así, conforme a los parámetros de la palabra de Dios, estamos en lo correcto. Pero si no, estamos condenados y vamos al infierno. Es necesario que nosotros nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. ¿A quién sea la honra? Con Jesucristo nuestro Señor y su Santo Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.